Es de gran relevancia saber que Jalisco contribuyó previo y posterior a la independencia a la conformación de la República Federal. Por lo mismo, se comprende con toda claridad el sentido en que las 4 normas rectoras históricas que ha tenido nuestra entidad se hayan pronunciado por el federalismo como forma de gobierno y con sus respectivos efectos en la organización política y administrativa interior a partir del municipio. En consecuencia, en Jalisco, conforme a nuestra norma rectora, el municipio siempre ha existido, a diferencia del ámbito federal, como lo fue la Constitución Federal de 1857, en la cual no se estableció el municipio como base de la organización política del país. El tomo 7 se dedica al análisis de los poderes legislativo y ejecutivo en el Estado. Más allá de los datos biográficos o anecdóticos que los documentos históricos pudieran proporcionar, resulta de su interés conocer que desde la instalación del primer Congreso en el mes de septiembre de 1823 hasta la fecha, han funcionado 77 legislaturas, mismas que han estado integradas por diversos personajes que han sido trascendentes en la vida nacional. También que nuestro Congreso local se ha conformado con 8 o 9 legisladores y hasta 40, que es la cantidad máxima de diputados que lo han integrado. De igual forma, podemos seguir el desarrollo del poder legislativo, así como el de las figuras de propietario y suplente, además de la aparición de los diputados de representación proporcional, o también conocidos como plurinominales, a partir de la legislatura 49, que tuvo vigencia de 1980 a 1983 y se integró por 26 diputados, 20 uninominales y 6 plurinominales, denominaciones que han cambiado a de mayoría relativa y de representación proporcional de manera respectiva. En cuanto a los gobernadores de Jalisco, desde José Luis de Quintana Roo, Bocanegra, Soto y Ruiz, quien gobernó desde 1822 en Jalisco y no se le han reconocido sus méritos hasta el día de hoy. Hemos tenido 146 gobernantes. Desde la Revolución Mexicana, con Manuel Macario Diegues, hasta la fecha suman 59 gobernadores, incluyendo los interinos o quienes han ocupado el cargo por momentos determinados según circunstancias específicas. Desde luego, hay un análisis sobre las normas y ordenamientos jurídicos comentados que tienen por objeto poner en las manos de los juristas, estudiosos del derecho y ciudadanos en general los elementos básicos del constitucionalismo que se han desarrollado en nuestro país. Por tal razón, esta enciclopedia se suma al gran acervo de investigación y contribución para el análisis del derecho constitucional. En ese sentido, se presentan aproximaciones conceptuales a las categorías constitucionales básicas para tener una idea más exacta de cada concepto jurídico con el cual se ha venido construyendo la idea de constitución. Así que se aclaran nociones y categorías como libertad, democracia, soberanía, derechos fundamentales, ciudadanía, partidos, elecciones, entre otras, que con el paso del tiempo cambian su contenido y significado. Desde luego,
no puede faltar una consideración sobre la división de poderes y las razones para que el federalismo surja y se consolide en el marco de una lucha con los centralistas. Ese es quizás uno de los ejemplos más interesantes donde se constata que el ejercicio de la política, además de ser una lucha de ideas, se traduce en términos prácticos en decisiones que afectan a los países, incluso en la definición de sus espacios territoriales. Esto lo podrán constatar ustedes en la consulta al tomo 9, en el que se presenta el largo recorrido de la evolución territorial de México y Jalisco, así como la conformación espacial y geográfica a la que se ha tenido que adaptar nuestro país desde la independencia, la separación de Texas, el conflicto armado con Estados Unidos, que nos orilló a la pérdida de nuestro territorio del norte, así como la identificación del territorio como ámbito de pertenencia social y político. El tomo 10 se refiere al Bicentenario. Es la obra del magistrado Covarrubia, una síntesis de todo lo que tenemos aportado en el plano jurídico, en el plano histórico, constitucional o institucional, tanto en la formación de una identidad jalisciense como el enroque con el resto de los mexicanos. El tomo 11 remite a la vida y obra de un jalisciense ejemplar como don Mariano Otero, quien a través de su ideario y acciones es un ejemplo de cultura, compromiso social, nacionalismo y vida pública. El excelentísimo Otero aportó elementos importantes al constitucionalismo mexicano y al derecho en general. Conocedor de la historia de México, elaboró documentos trascendentes y políticos avanzados a su tiempo que siguen vigentes en la actualidad. Finalmente, el tomo 12 comprendía la legislación electoral de México y Jalisco, para finalmente en el tomo 13 completar esta obra compilando una colección de artículos y opiniones de líderes de opinión en medios de comunicación que reflejan desde su óptica el momento en el que vive Jalisco. Pudiera decir muchos datos adicionales, pero creo que en síntesis estos son los elementos más significativos de la enciclopedia como obra de consulta. Por otra parte, esta obra es una investigación de orden histórico, pero tiene un alto valor político y social para nuestro tiempo. El Bicentenario es un momento que nos invita a la reflexión. Es un espacio para definir el rumbo de nación y revisar si lo que hemos hecho los mexicanos es suficiente para completar los ideales plasmados en nuestra Carta Magna o si es necesario tomar acciones para cambiar el rumbo. Sin duda, es oportuno una reflexión porque ante nuevas circunstancias, ante nuevos tiempos, también exige una nueva propuesta que nos permita la transformación de nuestra realidad social. Desde luego, este evento motiva la reflexión sobre el lugar de Jalisco en esta empresa, de cómo debemos participar los jaliscienses en la construcción de una nación más equilibrada socialmente, con oportunidades laborales y de ascenso social mediante la educación, el empleo y los servicios que el Estado tiene por obligación proporcionar. También es el marco para pensar qué tipo de país queremos construir hacia el futuro, así como el régimen de gobierno que debemos de fijar
de fijar nuestra vida pública. Hoy, después de 200 años, hemos aprendido que la presidencia no debe ser autoritaria, tampoco debe ser pusilánime. Hemos constatado que la división de poderes tiene plena vigencia y que el poder legislativo en las cámaras de diputados y senadores, junto con el poder judicial, constituye un verdadero contrapeso a las decisiones unilaterales del ejercicio encarnado en la figura presidencial. Es buen tiempo para debatir si el régimen presidencial debe mantenerse o debe modificarse para transitar a un presidencialismo atemperado o un régimen semipresidencial con mayores controles y una rendición de cuentas que no altere la convivencia de las distintas fuerzas políticas que existen actualmente. Es oportuno reflexionar si el desarrollo democrático necesariamente contrarresta la eficacia en el ejercicio de gobierno, o cómo tendremos que transitar para que con el desarrollo democrático también tengamos una mayor eficacia en el ejercicio de gobierno. México debe superar el esquema en el que el presidente de la República toma por sí mismo las grandes decisiones que afectan la vida de los más de 112 millones de mexicanos que poblamos este país. También debemos superar la tentación autoritaria para emprender luchas con enemigos reales o figurados, sin tomar en consideración la opinión del resto de los poderes, así como la opinión de la sociedad civil que sufre en carne propia las consecuencias de esas decisiones. Desde luego debemos superar la tradición de que el Ejecutivo se asuma como el jefe de Estado y jefe de su partido. Necesitamos un poder ejecutivo que gobierne para todos los mexicanos, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que sean garantes de las libertades públicas, de la transición ordenada del poder político, de la salvaguardia institucional, democrática y electoral, que tenga como propósito asegurar el rumbo de la nación con visión de Estado. Muy estimados concurrentes, yo quiero invitarlos a que hagamos una revisión de esta enciclopedia que el día de hoy estamos presentando, tenemos esa distinción de comentarla, porque en la lectura y consulta de esta, sin duda vamos a encontrar elementos que nos permitan reflexionar sobre lo que hemos hecho en el pasado para crear, para consolidar la vida institucional de México y de Jalisco, y lo que habrá que hacer en el presente y en el futuro para replantear la vigencia y la eficacia de las instituciones. Yo estoy convencido de que la inclusión de la participación de los ciudadanos en todo propósito transformador de la vida institucional es determinante. Sin la participación de la gente, cualquier intento de cambio social está condenado al fracaso. En Jalisco, en el Jalisco del mañana, ustedes, los académicos, nosotros todos, todas las voces de los actores jaliscienses deben formar parte del proyecto que nos lleve también a la construcción de una nación libre, justa y equitativa.